ahí ya di aviso al resto del equipo y partí la grabación. Así que adelante nomás, Sofía, y gracias a todos que estamos aquí juntos en este tema de la propiedad intelectual. Así que adelante nomás. Súper. Ya. Vanessa ahora va a compartir pantalla porque ella va a partir y de ahí continúo yo. Ya, ahora sí, entonces, buenos días. Voy a poner la presentación, entonces cuando ponga la presentación no sé si que también lo voy a ver, pero eh, cualquier cosa, duda que tengan, levantan la mano y Sofía por último ahí me interrumpe y seguimos con la presentación. Bien, entonces vamos a dar inicio con esta pequeña charla introductoria, ¿cierto?, sobre propiedad intelectual, presentándonos primero, ¿cierto? Este es nuestro equipo OTL. Tenemos a Vania Badilla, que es nuestra gestora, bueno, ya no es gestora tecnológica, eso hay que modificarlo, es nuestra coordinadora, ¿cierto? Tenemos a Sofía, que sí es gestora tecnológica, y yo, quien les habla, ¿cierto?, la asesora jurídica de la OTL. Entre las tres tratamos de ver todos los ámbitos relacionados con la propiedad intelectual, en sus diversas áreas, que son las cosas que vamos a ver a continuación. Ya vamos brevemente a hablar un poquito de la historia de la propiedad intelectual, ¿cierto? La propiedad intelectual es algo que se ve ya a nivel internacional, existe una organización, ¿cierto?, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, también denominada OMPI, ya que administra la propiedad intelectual en el mundo. Esta organización no es la única, ¿cierto? También a nivel nacional tenemos nuestras propias organizaciones, tenemos también el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, conocido por sus siglas, y también tenemos el Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, en donde ahí podemos ver temas relativos al derecho de autor. Ya vamos a ver cada una de estas más adelante, pero en principio saber que existen instituciones tanto a nivel nacional como internacional que regulan estas materias y que se dedican, ¿cierto?, a tratar de mantener todo esto lo más armonioso posible entre los países y a nivel nacional. Cuando nosotros normalmente tenemos estas charlas con académicos, profesores, investigadores, surge la primera pregunta, ¿cierto?, que es ¿por qué proteger? ¿Cuál es la gracia de proteger? Entonces, lo importante de proteger es que así podemos aprovechar legítimamente los beneficios patrimoniales de una invención o de una obra. ¿Ya? Es importante, ¿cierto?, que si hay un esfuerzo detrás, hay un trabajo de años en una investigación, haya un reconocimiento, ¿cierto?, y haya también una recompensa. Además, no solamente ese es el único motivo, otro motivo muy importante que a veces se pierde de vista es que esto estimula también a la innovación tecnológica y posibilita la protección de resultados de investigación. Cualquier investigador sabe que cuando tiene una idea siempre va y revisa algo que ya se haya escrito, que ya se haya publicado, siempre uno busca una inspiración, siempre uno busca quizás hasta mejorar algo que ya existe. Si nosotros no tuviéramos acceso a estas innovaciones, si no tuviéramos acceso a la información, no podríamos hacer estas mejoras ni tampoco inspirarnos. Entonces es importante poder tener esta información disponible para el público, y eso es algo que se logra a través de los procesos de protección, como lo vamos a ver más adelante. Entonces cabe ahora preguntarnos qué es la propiedad intelectual, la API. Durante esta presentación van a escuchar mucho la sigla API porque es la forma de denominar la propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual no es sino la rama del derecho que busca fomentar la innovación mediante la protección de las creaciones del intelecto humano de diversas índoles. No solo científicos, ¿cierto?, que es lo que nos convoca más en la academia, pero también literario, artístico e industriales. Así puede haber propiedad intelectual en un libro, como aparece ahí, que sería derecho de autor, ¿cierto? También puede haber propiedad intelectual, ya no tanto de una patente de algo tan novedoso, pero también de un modelo de utilidad. ¿Qué pasa cuando yo tomo algo, como lo que aparece ahí en el dibujo, que eso es un saco de dormir, que a alguien se le ocurrió que
sería mucho más cómodo, en vez de levantarme del saco de dormir, crearle piernas y brazos a este saco de dormir y poder estar durante todo el tiempo con el saco de dormir puesto. El saco de dormir existe, no es nada nuevo, pero se le agrega una nueva utilidad, se le agrega una nueva forma de uso, y eso también podría ser sujeto de una patente. Y también, por supuesto, tenemos el posicionamiento de marca. Ya las grandes empresas muchas veces no es que tengan productos tan únicos, pero de repente el posicionamiento de marca, la forma en que yo vendo un producto puede ser interesante. Vanessa, perdona ¿Sí? que te interrumpa, pero hay una pregunta, o sea, en principio podríamos diferenciar, por ejemplo, lo que es un proceso, lo que es un servicio y lo que es un producto en sí mismo, y si eso viene como algo nuevo completamente o es una adaptación. ¿Cómo se va diferenciando ese grado de innovación o eso que es, entre comillas, lo nuevo al final? Solamente patento lo nuevo, patento completo, porque si no existiera la referencia no se genera lo nuevo. Entonces, claro, estas patitas, por ejemplo, claro, si no existiera el saco de dormir, claro, ¿cómo patento eso un poco? Lo pienso, por ejemplo, en el proyecto que estamos desarrollando nosotros, donde, tal como tú dices, nosotros, por ejemplo, nos basamos en algoritmos que están disponibles incluso en la web, están abiertas. Entonces, claro, cuando nosotros desarrollamos, obviamente adaptando nuevos desarrollos, adaptamos la condición local, le agregamos nuevo desarrollo naturalmente, no es llegar y copiar ese algoritmo, pero claro, ahí vamos a generar un nuevo método, tal vez, por decirlo así, un nuevo proceso de cómo manejar los datos. Y ahí mi pregunta es, primero, claro, o sea, diferenciamos productos, servicios y todo eso, y si fuera así después, ¿cómo hacemos esa propiedad intelectual? ¿Es completa o es solamente la parte nueva también? No sé si se entiende un poco mi pregunta o comentario. Sí, comprendo. Es que vamos a verlo un poco más adelante cuando hagamos la distinción entre lo que es el derecho de autor, una patente y una patente de utilidad, ¿cierto? Porque estas invenciones, estas creaciones del intelecto tienen que tener ciertas características. Las patentes en general, no todo es patentable en principio, ya, pero las patentes en general tienen algunos requisitos y esos requisitos los observa un experto en la materia. Es el experto en la materia quien a través de un informe debe señalar si esto tiene o no nivel inventivo tal que podamos considerar que lo que se está creando realmente, a pesar de que se basa en algo que ya existe, lo está utilizando de tal forma que le está dando un uso que nunca antes se había visto. Algo completamente nuevo, el uso. Porque claro, las matemáticas están ahí, ¿cierto? Eso no quiere decir que no podamos ocupar la matemática para crear cosas. Y eso no quiere decir que lo nuevo que estamos creando no sea nuevo. Por el contrario, va a ser la utilidad que le podamos dar. Esa característica especial, distintiva, que lo hace distinto y completamente diferente a cualquier otra cosa que esté dentro del estado del arte, que es otra denominación que van a escuchar bastante en esta presentación, que es todo aquello que ya existe en el mundo. Entonces, normalmente para poder nosotros determinar si algo es realmente nuevo, se hace previamente un estudio y se revisa a nivel mundial. Se les pregunta también a los inventores, bueno, ¿usted en qué se basó? Muéstreme todo lo que usted observó antes de realizar esto. Porque una de las características será que no sea tan evidente y tan obvio llegar a la conclusión, sino que haya habido un esfuerzo intelectual en haber tomado A con B y haber dicho, mire, esto A y B hace C. A nadie se le había ocurrido. Eso es un trabajo posterior que lo debe hacer un especialista. Nosotros, por supuesto, orientamos en esa área. ¿Alguien más levantó la mano? Perdona, Vicente, perdona, Vanessa, perdón. Quería aprovechar de mencionar dos cositas. Agradezco ahí a Vicente que se suma al taller, y quería pedirte un favor y un comentario. ¿Podrías en la pantalla ocultar la parte donde dice claro, que estás con eso, que de repente se borra ahí el texto que puede generar algún... Yeah. Y lo otro que te iba a comentar entonces, para entender bien, para llegar a una propiedad intelectual, ¿es primero necesario entonces hacer ese estudio? ¿Es como un requisito? O sea, si yo por ejemplo digo, ¿sabes qué? Necesito patentar o hacer un derecho de autor
de un proceso. Entonces, lo primero que van a pedir, oiga, usted hizo un estudio de prelicenciamiento o algo así, llamémosle, no sé. ¿Eso es un requisito necesariamente o es una cosa voluntaria que se pedirá después los informes necesarios, una cosa así? No es un requisito, pero es ideal hacerlo previo. Okay. Porque hay que pensar, esto es solo con las patentes, ¿ya? ¿Por qué cuál es la gracia de hacerlo? Que ¿para qué yo voy a invertir en una solicitud de patente y voy a presentar una patente que eso ya va a tener un costo, y no es un costo bajo, es un costo alto, si hago un informe previo y en el informe previo me parece que esto no tiene nivel inventivo, no tiene novedad y que mejor no lo haga, no presente la patente y busque otro mecanismo de protección intelectual? Porque no quiere decir que si no hay patente no hay nada, puede haber otras fórmulas. Podríamos quizá tener un secreto industrial, podríamos quizá tratar de patentarlo por la vía de un modelo de utilidad. Habrá que ver ahí las características propias de la invención. Entonces, es ideal hacerlo, porque nos sirve de base para no invertir recursos y tiempo en algo que quizá en el primer informe, porque después más adelante un perito va a revisar la patente, uno presenta la solicitud y un perito la revisa. Si el perito llega a la misma conclusión de que esto no tiene nivel inventivo, que no tiene novedad, y es muy evidente que no lo tiene, la patente se va a perder. Entonces, no tiene mucho sentido. Entonces, este informe nos da a nosotros luces de cómo nos puede ir en el futuro. Muchas veces igual los peritos encuentran que no tiene novedad y uno tiene que entrar a pelear, ¿cierto? Ponerse ahí un poco los guantes de box y discutirle y decirles, no, esto sí tiene nivel inventivo. Pero para eso primero es bueno empapar también al abogado y a los especialistas de la tecnología para que puedan defender jurídicamente la patente, para que ésta vea la luz. Es muy normal que los peritos consideren que les falta algo. Perdona, Vanessa, que es muy interesante esta cuestión. Me empiezan a salir preguntas, no sé si te estoy interrumpiendo mucho, pero... Sí, porque más adelante vamos a ver patentes de forma más específica. Eso está bueno, porque de repente empiezan a aparecer cosas como, por ejemplo, a mí me suena como cuando tú dices que, entre comillas, hay que ir a defender un producto que puede ser súper innovador, me causa ahí la duda de cómo se define que sea innovador. Porque, por ejemplo, yo digo... Esto puede ser súper tecnológico, no sé, pero también puede tener una innovación social, por ejemplo. O puede tener una innovación de otro tipo, como tú decías, de otra índole, que tal vez no la estoy mirando porque las patentes existentes tienen otro tipo de foco, y este producto tal vez va con otra área. Voy a inventar temas de seguridad, no sé, o sea, entonces claro, efectivamente puede ser algo que ya capaz que existe. Lo pienso en el proyecto nuestro, porque lo voy relacionando como algo práctico. Por ejemplo, nosotros estamos detectando personas en andenes de metro. Y si tú hoy día buscas, hemos hecho cierta revisión. Claro, ahí con Sofía conversábamos y decíamos, probablemente lo nuestro no es una patente. Probablemente es un derecho de autor, un software, algo que se adapta a cierta condición local, etcétera. Pero me suena ahí, por ejemplo, que, claro, cómo vamos diferenciando lo que es innovación. Y claro, hay algo que hay tal vez novedoso, pero que tal vez, no sé, ya le podemos dar un foco distinto y podemos, entre comillas, defenderlo para que se justifique, claro, no como patente tal vez, porque no es desde cero, naturalmente, pero sí justificarlo en el marco de lo que queramos como resultado. Y creo que eso es súper interesante definirlo antes, obviamente, de ir explorando esos caminos. Me parece súper interesante eso como punto, pero ya, me callo mejor para que no nos quedemos pegados aquí. Perdón por tanta interrupción. Bien, entonces continuemos con la presentación en los términos que habíamos quedado, retomemos rápidamente, ¿cierto? Estábamos hablando de qué era la propiedad intelectual y estamos hablando en términos amplios todavía, ¿cierto? Derechos de autor, patentes o patentes de utilidad como la que vemos ahí, ¿cierto? Y por último también marcas. Las marcas comerciales también son súper interesantes y vamos a verlo más adelante que pueden también llegar a tener tanta potencia como una patente. Entonces, ¿qué tipo de creaciones intelectuales pueden protegerse mediante el sistema de propiedad intelectual? Las obras literarias, ¿cierto? También estas caen dentro del derecho de autor, ¿cierto? Pero no solamente las obras propiamente tal pueden ser de propiedad intelectual, también pueden ser las interpretaciones, las ejecuciones. También el artista, el que toca la guitarra, el que toca un instrumento y toca una partitura,
por supuesto que su ejecución también tiene un derecho de autor, a pesar de que la obra no sea de él, ¿cierto? Y eso se llaman derechos conexos. También están las invenciones en todos los ámbitos de la actividad humana y aquí ya empezamos a hablar de propiedad industrial. Ya todo lo que tiene que ver con descubrimientos científicos, diseños industriales, marcas, protección en contra de la competencia desleal, todo eso cae en la propiedad industrial. En Chile se hace una distinción, ¿ya? No en todos los países, pero en Chile se habla normalmente de propiedad intelectual y se divide entre derechos de autor y propiedad industrial. Se habla como de formas distintas y separadas. La propiedad entonces intelectual puede dividirse en estas dos ramas o esferas del derecho de propiedad intelectual. Entonces, ¿qué clase de propiedad intelectual existen? Todas estas que ven aquí a continuación, para que vean que son muchísimas. Y, por ejemplo, acá como aparece, si yo les digo Los Simpsons, ¿cierto? Ustedes inmediatamente van a pensar en la serie de televisión, y la serie de televisión tiene una marca, la serie de televisión tiene derecho de autor. También podemos verlo en una marca tan común como Nike, ¿cierto? Usted ve ese logo y inmediatamente usted piensa en Nike, y Nike tiene, por supuesto, también derechos de propiedad en esa marca. Cuando pensamos en estos jarrones de Pomaire, ¿cierto? Nosotros sabemos que, porque por ser de Pomaire tiene cierta característica, y eso también puede ser una marca, y una marca, una denominación de origen o geográfica, así como también lo puede ser el limón de pica. Todas estas, si nos damos cuenta, son formas de protección intelectual que a veces se nos escapan un poco y no pensamos directamente. Siempre estamos con la idea de la patente, pero no es la única forma. ¿Cómo podemos proteger entonces? Veamos primeramente, ya que dijimos que esto se divide entre derecho de autor y propiedad industrial, veamos primero lo que es el derecho de autor. El derecho de autor entonces tiene por finalidad ofrecer protección a los autores. ¿Quiénes son los autores? Los escritores, los artistas, compositores de cualquier tipo de creación. Las creaciones acá las denominaremos obras. Esto acá en la universidad lo vemos mucho desde el punto de vista académico, con los manuales que generan los profesores, la forma especial que tienen de hacer ciertas actividades. Eso si se lleva a un documento tiene derechos de autor. ¿Ya? Esta creación de intelectuales entonces son originales y son únicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por cualquier medio. A diferencia de las patentes, acá lo que importa es que sea distinto, completamente distinto. ¿Ya? Yo normalmente el mejor ejemplo que doy cuando hablamos de derecho de autor es que si usted toma la historia de Romeo y Julieta, dos personas, familias distintas, que se enamoran y luego se mueren, ¿cierto?, sin poder concretar su amor. Esa trama la podemos ver en 300 películas, 2000 libros y no sé cuántas teleseries, ¿ya? Eso no quiere decir que ahí se estén violando derechos de autor, ¿ya? Porque lo que está inscrito por el derecho de autor es la historia de Romeo y Julieta, con Romeo, con Julieta, y las cosas específicas que le pasaron a cada uno de ellos. Ese texto en sí mismo es el protegido, no la idea que esconde el texto, ¿ya? Por lo tanto, si yo después hago eso y hago Amor sin barreras, que es más o menos la misma trama, pero ahora son con personas de Estados Unidos y gente de una mujer que viene de un país extranjero y que tampoco pueden estar juntos y que terminan muertos, no hay violación de los derechos de autor, ¿ya? Es distinto en ese sentido. ¿Sí? Vanessa, ahí Vicente tiene la mano levantada. Si quiere, Vicente, adelante nomás. Sí, con respecto a eso, y pensando en el proyecto del Fondef, de Sebastián, e incluso mi proyecto Fondesit también de bicicletas eléctricas en Valparaíso, creo que estos estudios van a generar una serie de recomendaciones, por ejemplo, que son diferentes de las normativas a veces establecidas por los manuales del MINFU, no sé, del MOP, en términos de infraestructura, recomendaciones de tamaño, ancho, calidad o cosas así. Si generamos una serie que no es necesariamente como una interpretación, pero una serie de recomendaciones normativas recomendables a partir de estudios que generamos, se podría publicar eso como desde esta idea de derecho de autor a través, por ejemplo, de la editora PUCB o no necesariamente puede ser una publicación
que uno haga el registro en la Biblioteca Nacional con un ISBN y listo. O sea, ¿qué consiste en que estas recomendaciones normativas de infraestructura nuevas, que son diferentes de las existentes, por ejemplo, puedan ser publicados y dentro de un ámbito de derecho de autor? ¿Y cuál es el beneficio de eso? O sea, a mí yo cuestiono el beneficio de esto de derecho de autor, o si es mejor publicar en una revista con alto factor de impacto, que hicimos el estudio. ¿Entiende como que la diferencia de publicar una serie de normativas en un formato de manual a través de la editora de la PUCD, o simplemente en un documento con un registro ISBN por la Biblioteca Nacional, o publicar eso en una revista científica? Sí, lo que pasa es que en ese sentido todo lo que comenta puede subsistir, no es una cosa excluyente de la otra. ¿Cuál es la gracia del derecho de autor? ¿Cuál es la utilidad? El derecho de autor, yo tomo estas recomendaciones, las pongo en un manual bonito, ¿cierto? Con los logos de la universidad o con los logos de la escuela, ¿cierto? Con los nombres de los autores, y lo voy a depositar en el lugar donde se guardan estas obras. Me van a dar un certificado en que va a decir que yo soy el autor de esa obra, que yo fui el creador. En ese momento yo con ese documento podría perfectamente luego editar un libro, editar una revista, participar de cualquier cosa, porque ¿cuál es la gracia del derecho de autor? Cuando yo publico en una revista de renombre, lo que sea, la posibilidad de que alguien tome eso y se adueñe de eso y diga, se apropie, es alta, ¿cierto? Nosotros sabemos, cualquier persona que haya hecho academia sabrá que los alumnos son bien malos para copiar y pegar y no modifican nada. Entonces, por lo menos tener el resguardo de yo decir, si yo después veo esta publicación en otra parte, en Punta Arenas, en Arica, y alguien más está tomando la atribución de ser el creador, yo puedo decir, no, es que el creador fui yo. Y cuando venga ese conflicto, ¿y cómo tú puedes acreditar que fuiste tú? Bueno, yo tengo acá mi certificado en donde esto está guardado, y lo podemos ir a pedir una copia, en donde está guardado el manual, en donde yo esto lo inscribí en marzo del 2023. Y tú lo estás publicando ahora en diciembre del 2025. Entonces, claramente yo soy el autor. Para eso sirve. Normalmente esto es para protegerse de los conflictos, porque los autores propiamente tal son autores desde el momento en que realizan sus obras o creaciones. Cuando estamos hablando de derechos de autor, en ese minuto tienen su derecho. Pero es un tema probatorio. ¿Cómo yo apruebo, cómo yo acredito que efectivamente yo soy el autor de esa obra y no otro? Bueno, mediante este registro. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene el derecho de autor. Por ahí escuché otra mano levantada. Sí, Vanessa, bueno, agradecer también a Andrés y Estefan, que también se han incorporado a la conversación, y también hacer un par de preguntas en la misma línea de lo que estábamos diciendo ahí con Vicente, contigo. Primera, como comentario, pregunta, sin querer queriendo me adelanto, por ejemplo, y comienzo a publicar sin antes hacer el derecho de autor. Por ejemplo, me adelanté por cualquier motivo, ya sea porque encontré interesante, había una publicación rápida, había un tiempo de término de ese volumen especial, tal vez de una revista, y dije, ya, sabéis que lo voy a mandar allá y listo. O una conferencia, sabéis que es la oportunidad, si no, la pierdo. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Es más recomendable ahí tal vez guardarse cierta información? No hay conflicto. Ya, no con el derecho de autor, con el derecho de autor no hay conflicto. Ya simplemente es un riesgo. Es un riesgo nomás. Es un riesgo nomás. Nada más que un riesgo. Perfecto. Pero como propiamente tal derecho de autor no va a haber ningún problema. No hay problema. problema después de volver atrás un poco y registrar y después... Okay. No. Y lo otro también que iba a preguntar en el contexto de esto, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros en nuestro proyecto del FONDEF tenemos un mandante? En este caso es Metro Valparaíso o F Valparaíso. Y en ese caso, entonces, ahí mi pregunta es, ¿quién tiene el derecho de autor? ¿O es un derecho de autor compartido? Porque naturalmente, si no tuviéramos las estaciones, definitivamente no podríamos hacer nada. O no tuviéramos definitivamente el mandante, todo lo que desarrollaríamos, sería muy teórico, no tendríamos esa parte práctica. Y efectivamente la idea del producto es que va a quedar en F. O sea, ellos se van a quedar con el instrumento de detección. O sea, es algo que tiene un interés público ahí.
Normalmente cuando estamos dentro de proyectos, ahí se firma un convenio previo. En dicho convenio, en una de sus cláusulas, se señala de quién es la propiedad intelectual de lo que se está realizando. Normalmente estos convenios dicen que la propiedad intelectual se va a compartir. Por lo tanto, no hemos llegado hasta esa parte todavía, pero el derecho de autor se divide en dos. Ya vamos a aprovechar de avanzar ahí. Se divide en dos. Tenemos derechos patrimoniales y derechos morales. ¿Ya? Los derechos morales, que son mi calidad de autor de la obra, van a ser de aquellas personas que realmente participaron de la creación de la obra, que se sentaron a trabajar en la obra, que la redactaron, ¿cierto? Que la idearon y que la desarrollaron. ¿Ya? Si simplemente a mí me facilitan un espacio físico, eso no hace a ninguna empresa va a ser derechos morales, porque en realidad no se está sentando a trabajar. Pero sí podría llegar a tener derechos patrimoniales. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que esto esté inscrito, podrá lucrar, ¿cierto? Recibir algún tipo de retribución en el caso de que esta obra finalmente se venda, se distribuya y tenga algún tipo de ganancia económica, podrá retribuírsele su participación en un porcentaje. Por ejemplo, se puede compartir la propiedad intelectual 50-50, 80-20, qué sé yo. Eso va a depender de los investigadores y de los acuerdos que lleguen con las instituciones, ¿ya? Pero el derecho moral va a ser solo de las personas naturales autores de la obra. Y el derecho patrimonial sí, en cambio, puede ser de una empresa o de una institución que facilite, que participe, que ponga recursos. Por ahí, otra pregunta. Sí, ahí, Vanessa, un comentario que Andrés nos hace un comentario por mensaje. Y nos dice, ¿qué pasa, por ejemplo, si es recomendable proteger los documentos que se han generado para las clases? Tales como ejercicios, compendios de video. Y hoy día que todo está muy online, o sea, de repente haces clases grabadas y después las mandas antes o después de la clase. Sí, de hecho, se puede hacer. La página de propiedad intelectual nos permite a nosotros inscribir prácticamente cualquier cosa, siempre y cuando esté en un formato digital, ya que esté en un formato que pueda ser leíble. Obviamente tiene ciertos requisitos, ¿cierto? En la portada tiene que ir el nombre de los autores, ¿cierto? De dónde proviene, hay que pagar un costo que no es muy alto, es menos de 10.000 pesos, y te dan un certificado en donde se acredita que la obra es tuya. Ahora, ¿cuál es el detalle que yo normalmente les comento? Si alguien le quiere copiar lo que usted está haciendo, se lo van a copiar igual. ¿Ya? Eso es inevitable. La diferencia está, y uno siempre tiene que verlo así, ¿qué pasa con aquella persona que se trata de apropiar de aquello que yo estoy haciendo? Porque claro, los chiquillos en clase se pasan las cosas de un lado para otro, de generaciones a otra, eso pasa mucho. Pero ¿qué pasa cuando hay un profesor, quizá de otra escuela, de otra universidad, que toma esos apuntes y los pasa como que fueran propios? Claro, ahí ya podría quizá haber algún tipo más de conflicto, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando una persona lucra con aquello que yo creé sin fines de lucro porque lo creé para una clase? Entonces de ahí podría venir la importancia quizá de proteger ese tipo de obras, ¿eh? Solo para ese tipo de casos, si es que estamos haciendo algo que quizá sea muy, muy delicado o alguna reflexión muy interesante, muy distinta que no esté publicada en otra parte. ¿Eso? ¿Hasta ahí estamos con las dudas? Continuamos entonces. Entonces ya explicamos esto, los derechos de autor, ¿cierto? Patrimoniales y morales, ¿cierto? Y los derechos patrimoniales, en el fondo, ¿qué me permiten a mí? Puedo decidir si reproducir o no una obra, si la publico, si la grabo, si la distribuyo, si dejo que alguien la interprete, si dejo que alguien la difunda. Me permite a mí hacer o deshacer con la obra. Esa es la gracia de los derechos patrimoniales. Si yo la quiero dejar libre y que todo el mundo tenga libre acceso y yo no recibir un peso, es problema mío, porque son mis derechos patrimoniales. Y si yo quiero cobrarle a todo el mundo por usarla, también. Ya eso va a depender de lo que yo quiera hacer con la obra. Ahora, ¿qué son los derechos conexos? Que estos son un poquito menos conocidos, un poquito menos aplicados. ¿Qué pasa con aquellas personas que, como les comenté, no son los autores directos de la obra, pero sí participan de su ejecución? Como los artistas, los productores musicales, ¿cierto? Y los organismos de radiodifusión, que muchas veces igual tienen una fuerte participación en las obras, igual tienen sus derechos, ¿cierto? Igual se les debe reconocer su calidad como derechos, en este caso, conexos. Ese es el nombre que toman sus derechos.
Entonces, los derechos de autor y los derechos conexos, ¿cuál es la gran importancia para nuestros fines prácticos? Lo que aparece ahí subrayado en rojo, ¿cierto? Los software y bases de datos se protegen a través de los derechos de autor. De ahí que nosotros, nuestra recomendación generalmente es que si vamos a tener un software, aparte de tener derechos de autor, tengamos una marca. Es súper importante la marca, lo vamos a ver más adelante, cómo la marca posiciona muchas veces un producto, un servicio, más allá de las características propias del servicio o producto que se está dando. Esto es así a nivel mundial. Hay como 2 países en el mundo que permiten las patentes de software. Ya lo demás, todos tenemos derechos de autor. Entonces, hasta aquí hemos hablado más o menos de lo que ser un creador de una obra, ser creador de algo material. Entonces cabe preguntarse qué pasa con las ideas, porque es muy, muy común que la gente diga, no, es que yo quiero patentar mi idea, yo quiero proteger mi idea. Entonces, ¿las ideas se pueden proteger? Y la respuesta, lamentablemente, es que no. Las ideas no se protegen, ¿ya? ¿Por qué no se protegen? Porque lo que dice la ley, lo que dice la norma, es que nosotros podemos proteger aquellas cosas que se hayan materializado, que tengan una materialidad, si es música, si es un libro, pero que tenga algo, ¿ya? Porque ideas pueden haber muchas, pero quien la lleve primero, la materialice, la proteja, va a ser el creador, ¿ya? Así que las ideas, cuidado con estar comentando muchas veces las ideas que uno tiene, tratar de siempre resguardar un poco la privacidad, ¿cierto? La parte como más interesante de la idea, resguardarla para evitar que otras personas que de repente pueden tener mayores recursos que uno, puedan llevarla a cabo y uno no alcance a desarrollarla por falta de recursos, por ejemplo. Esta es la página de la propiedad intelectual en donde podemos inscribir las obras. Obviamente, si son obras que nazcan al alero de la universidad, recomendamos que hablen con nosotras para poder hacer el trámite de forma correcta. Nosotros les indicamos cómo se hace, los costos, cómo les revisamos el material, que cumpla con los requisitos para que quede bien inscrito, ¿cierto? Y facilitamos todo ese proceso para que quede bien, ¿ya? Es súper importante eso, que nos ha pasado que de repente hay profesores que han inscrito cosas ellos solos y no han quedado tan bien inscritas, ¿ya? Entonces, es importante que consulten si tienen dudas acerca de algo que quieran inscribir, cápsulas, videos, qué sé yo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede. Ahora, ¿cuál es el tiempo de vigencia de estos derechos de autor? ¿Cuánto tiempo se protegen los derechos de autor? Los derechos de autor se protegen por toda la vida del autor. Mientras yo tenga vida, ese derecho va a ser mío. Una vez que yo fallezco, esos derechos subsisten 70 años más. Es decir, mis herederos podrán recibir la retribución económica que esos derechos les pudiesen tener hasta por 70 años después de mi muerte. Luego de eso, sale del dominio privado y se pasa al dominio público. Ya desde ese momento, entonces, ya podemos tener acceso a él. Muy bullada ha sido ahora último el plazo de Mickey Mouse, del primer Mickey Mouse a blanco y negro. Prontamente va a salir a dominio público. Creo que ya pasó con Winnie the Pooh. De ahí que salió esta película del Winnie the Pooh sangriento, porque ya esto ya está de dominio público. Así entonces pasamos a la propiedad industrial. Ya terminamos el área de derechos de autor, cerramos ahí el tema y pasamos ahora a propiedad industrial. ¿Qué pasa con la propiedad industrial? La propiedad industrial consiste en derechos exclusivos que otorga el Estado para usar o explotar invenciones, modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales, marcas comerciales, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, que se realizan y crean las personas naturales o jurídicas en un territorio. Muchas personas llegan a pensar entonces que estos, como son derechos exclusivos, pueden generar monopolios, pero la verdad es que no es tan así. Vamos a ver más adelante que a cambio de poder tener estos derechos exclusivos, la verdad es que esto dura solo un tiempo y luego yo igual tengo que facilitar la información al resto de la comunidad para que pueda acceder a ella. Así que esto no es tan así como suena. Ahí, por ejemplo, podemos ver, ¿cierto?, una patente bastante simple, ¿cierto?, una bicicleta muy antigua, y podemos ver los primeros dibujos y cómo esto se va señalando, ¿cierto?, sus características propias. Lo importante, y muy por encima, porque esto lo vamos a ver más adelante, Sofía lo va a hablar un poquito más con
con profundidad, los principios de la propiedad industrial son la territorialidad. Si yo inscribo en Chile, quedo protegida en Chile. Si me copian en China, ¿puedo hacer algo? No, en China yo no protegí, lamentablemente. Por eso es súper importante que cuando yo hago una patente, revise bien dónde la quiero inscribir, ¿ya? También me da exclusividad, por supuesto, que es lo que busco, y dura un tiempo. Ya lo normal en el mundo es que las patentes duren 20 años, hay algunas excepciones por ahí, pero lo normal es que duren 20 años, y los modelos de utilidad, que son aquellos que yo le comentaba, tomar algo que ya existe y hacerle una modificación de tal forma que ahora cumpla una función distinta, esos tienen 10 años, ya es el tiempo de duración. Cabe preguntarse entonces qué pasa con el monopolio en este caso. Bueno, la verdad es que cuando nosotros hacemos una patente, lo primero que nos piden es que publiquemos. Ya dentro del trámite, antes de incluso que a mí me entreguen la patente, me piden publicar. Por lo tanto, ahí hay un contraste entre el monopolio del tiempo que voy a tener la patente sola para mí, que yo puedo definir quién la usa, quién no, a quién se la vendo, a quién se la licencio, ese tiempo, versus que tengo que publicar y eventualmente alguien puede tomar esa información, hacerle mejora y tener un modelo de utilidad, o en el futuro, pasado el plazo, ¿cierto?, hacer también otras cosas con esa patente. ¿Qué tipo de protección hay cuando hablamos entonces de propiedad industrial? Las marcas comerciales, los secretos comerciales también, el más conocido, ¿cierto? Coca-Cola, ¿cierto? Nadie sabe cuál es la fórmula de la Coca-Cola. Coca-Cola jamás ha patentado esa fórmula, no hay derechos de autor de esa fórmula, simplemente hay un secreto. También tenemos ciertas indicaciones geográficas, denominaciones de origen, como les comentaba, ¿cierto? Estas marcas que vienen de ciertos lugares específicos, diseños industriales, modelos de utilidad, variedades vegetales y patentes de invención, que son las más comunes. Ahora, ¿qué pasa con las marcas comerciales? Las marcas comerciales es todo aquel signo susceptible de representación capaz de distinguir en el mercado productos y servicios. Cualquier signo. Ya aquí podemos ver, por ejemplo, una marca denominativa, ¿cierto? Que es esta Adidas, solo palabras, pero también sabemos que Adidas tiene además un dibujo, y ese sería un elemento figurativo. Las marcas pueden ser solo un elemento figurativo o solo palabras, o también puede ser una combinación de ambas. Cuando Adidas ocupa el dibujo con el nombre, está haciendo una marca mixta, está ocupando tanto denominación como elemento figurativo. También podría hacerlo el sonido. Hoy en día también hay marcas especiales, por así decirlo, ¿cierto? Y hoy se pueden incluso inscribir los olores, se puede escribir un holograma, se puede inscribir un sonido, se puede inscribir la posición en que está la marca dentro de la zapatilla, por ejemplo. Sabemos que Vans tiene una posición específica en la zapatilla, y todo eso ahora puede ser inscrito en Chile, antes no era así. Y también, por ejemplo, las frases de propaganda, cuando yo ya tengo una marca inscrita y quiero además agregarle una frase que sea muy característica mía, también se puede inscribir a través de las marcas. En este caso, el ejemplo, ¿cierto? Jumbo te da más, lo sabemos, nos nacen, escuchamos Jumbo y se nos viene a la cabeza automáticamente. ¿Alguien levantó la mano? Yo, Vanessa, quería hacer un comentario, o sea, son dos cosas puntuales. La marca, entonces, también es algo que necesitamos hacer en paralelo al derecho de autor, también entiendo. O sea, es algo sí, que no necesariamente está relacionado con la patente, probablemente tal. O sea, exactamente. Ya, okay. Y en ese sentido, un segundo punto es, ¿qué pasa, por ejemplo, si usamos parte de una marca que ya existe? Voy a inventar, por ejemplo, lo que pasó en términos de transporte con Transantiago, que venía de Trans Bogotá, o acaba de aparecer, no sé, Trans Valparaíso. O sea, el nombre es compuesto, lo pienso en nuestro proyecto, que de repente puede ser, no sé, voy a inventar, no sé, detector de algo, ya se cuenta que ya exista un detector y usamos parte de una frase o parte de un concepto ahí. Eso, ¿cómo se ve? ¿Necesariamente tiene que ser algo completamente nuevo? ¿Puede ser una adaptación? No. ¿Hay que tener cuidado? ¿Es un riesgo? Sí. No. O sea, nosotros recomendamos normalmente que ojalá la marca no tenga nada que ver con lo que hacen. O sea, ojalá la marca no describa lo que hacen. Sí. O sea, ustedes pueden tener un proceso de no sé qué, póngale la sigla.
porque eso evita que haya confusión en el mercado. Cuando nosotros queremos inscribir una marca, lo vamos a ver más adelante, uno de los requisitos es que la marca yo no me confunda, que si yo la veo sea distintiva. Por lo tanto, entre más distintiva, mejor. Entre más características diferenciadoras, mejor. Entonces, y ojalá no describa lo que yo hago. Lo vamos a ver ahora a continuación, vamos a ver esta parte bien rapidito y vamos a ver esa parte en particular porque esa parte es bien interesante. En Chile, además, entonces existen las marcas colectivas, ¿ya? Que tienen ciertas características, ¿cierto?, de organizaciones que buscan representar una colectividad. Ahí tenemos algunos ejemplos. También se pueden existir marcas de certificación cuando yo hago que mi producto cumpla con ciertas características especiales que la hacen especial, que la hacen distintiva, y yo le doy esta certificación que hace que el público diga, bueno, este producto tiene cierta calidad. Pero también tenemos, y estas son las más comunes, han estado ahora en boga hace poco con las longanizas de Chillán, si mal no recuerdo, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. ¿Qué pasa con esos productos que se caracterizan por venir de una zona, de un lugar, por tener ciertas características de la tierra, de la mano de obra, ¿cierto? También en Chile ahora se reconoce esta denominación de origen, es bastante interesante también tenerla en consideración. Ahora, ¿cuáles son los principales motivos de irregistrabilidad? ¿Qué pasa cuando yo no puedo registrar? Cuando mi marca carezca de elementos distintivos, ¿ya? Si mi marca no me distingue de otra marca, si mi marca es igual a otra o muy parecida, no voy a poder inscribir, me van a decir que no, ¿ya? Y cuando mi marca describe aquello que yo hago. Si yo vendo sillas, mi marca no se puede llamar sillas, ¿ya? Porque me estaría apropiando de aquello que muchos otros oferentes también podrían ofrecer, que son sillas. Por eso el mejor ejemplo que nosotros siempre ocupamos es Apple, ¿cierto? Usted ve esa manzana, pero usted no piensa en manzana. Usted no piensa en el campo, no, piensa en productos tecnológicos. Porque ellos lograron posicionar su marca de tal forma que la reconocemos a pesar que no tiene nada que ver con lo que ellos hacen. Entonces, eso es súper importante cuando estamos hablando de un producto. Entonces, después de todo lo que yo les acabo de decir, vemos esta disposición acá de imágenes y nos preguntamos entonces, ¿todas estas son la misma marca? ¿Será que hay una mega empresa gigante a cargo de Casa Royal, de los polvos Royal, de la cerveza Royal y de los cruceros Royal? Parece que no, ¿cierto? Pareciera que no va por ahí la cosa. Entonces, ¿cómo es, si yo les acabo de decir que las marcas no pueden ser iguales, que tienen que ser distintivas, que todas estas subsistan? Y la pregunta es bien fácil, o sea, la respuesta es bien fácil, es porque son de diferentes clases, ¿ya? Es muy parecido a lo que pasa en Servicio de Impuesto Interno cuando nos piden que nosotros tengamos que definir cuál es lo que nosotros vamos a hacer con la empresa, ¿cierto? Acá es lo mismo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con esta marca? Entonces nos vamos a dar cuenta que hay muchos tipos de clases distintas. En el fondo es como yo clasifico mi marca. Y esta clasificación es mundial, es la clasificación de NISA, va del 1 al 45 entre productos y servicios. Y la idea es que cuando ustedes tengan algún tipo de producto, algún tipo de servicio, cuando se acercan con nosotros lo que primero hacemos es tratar de definir cuál es la clase. Cuando ya sabemos cuál es la clase, si es la 1, la 3, la 10, la 41, después vemos dentro de esa clase si la marca que a usted se le ocurrió está disponible o no. Porque podría ser que la marca esté en otra clase, completamente distinta. Por ejemplo, ustedes están haciendo algo, ¿cierto?, de un software relativo a marcar personas, si mal no recuerdo, pero a lo mejor el mismo nombre está para, no sé, una panadería. No habría problema, no habría conflicto, aunque sean el mismo nombre. Ya, obviamente sería ideal que el logo al menos sí fuese distintivo para darle un poco de diferenciación, ¿cierto? Una cosa más de marketing. ¿Hay alguna pregunta? Vanessa, sí, una pregunta mía. Como que a partir de este último punto me surge la duda o comentario. Entonces, ¿es necesario también o es recomendable el poder generar una startup, un emprendimiento asociado a la marca también, un spin-off o lo que se llame? Sí.
o no necesariamente, porque yo lo veo ahí súper interesante como, ya sea, puede ser una empresa sin, o sea, puede ser una fundación, puede ser una corporación, incluso sin fines de lucro, Sí. pero, o es definitivamente con fines de lucro y qué sé yo, pero busco de alguna manera cómo relacionar entonces la marca con esa Sí. institucionalidad que un poco tú vas marcando acá con las Ambas, clases. ambas Ya, cosas se pueden hacer. Va a depender mucho, cuando estamos hablando acá de la academia, ¿cierto? Estamos hablando de la universidad, va a depender mucho de los académicos y los investigadores lo que quieran hacer. Si tienen un producto y creen que pueden sacarlo adelante a través de un spin-off, que es la denominación que tenemos nosotros de las empresas de base científico-tecnológicas que nacen al aero de la universidad, si tienen esa intención emprendedora, le hacemos una empresa y esa empresa le incluimos en la marca, perfecto. Pero también hay investigadores que no están tan interesados en hacer un spin-off porque dicen que, no sé, esto es de código abierto y que en realidad no quieren lucrar con esto, pero sí quieren entregar el servicio y la marca queda en la universidad y se trabaja igual, ¿no? Se trabaja igualmente aunque no haya una empresa de atrás, pero ya la universidad es la que va a aparecer firmando documentos, la que va a aparecer firmando los convenios, ¿cierto? Y no la empresa propiamente tal. y ahí, ¿Ya? por ejemplo, Vanessa, un comentario, o sea, también va a depender un poquito del tipo de producto, naturalmente. O sea, por ejemplo, Sí. en nuestro caso es un producto o servicio más bien de esto de la detección que les contábamos, pero claro, tiene un interés público. Y en ese sentido, el mandante, como decía antes, es F. Y claro, en ese sentido Claro. capaz que no tenga esa necesidad urgente de crear esta empresa, qué sé yo, pero sí tal vez podría ser algo interesante después de, pienso yo, como derivados del producto o del servicio. Por ejemplo, si después, en vez de detectar personas en el metro como para alerta, para un apoyo logístico para ellos, de gestión de pasajeros, podríamos incluso ir a otros a otras áreas de la industria, detección de personas en un mall, detección de, no sé, de situaciones de seguridad en un local o de espacio público, y ahí capaz que existan las empresas que te puedan comprar o contratar este servicio, y ahí hay una cosa más bien de empresa Así es. naturalmente, y tal vez ahí se puede generar un ingreso adicional con una empresa puntual, tal vez, digo yo, no Ah, sé. ah, Depende tal vez de esa... De ese de foco, hecho, dices tú. nos ha pasado en otras ocasiones con servicios o productos que son un bien público, que lo que se comprometió para el FONDEF queda para el mandante y el mandante verá cómo lo distribuye dentro de como bien público. Pero eso no quiere decir que ustedes ese mismo desarrollo quizá le puedan hacer algún tipo de mejora y ya esa mejora queda fuera de lo que es el FONDEF. Si ustedes ya lo van a ocupar para otra cosa, queda fuera y podrían eventualmente licenciarlo o ofrecer el servicio a empresas que sí pagan, ¿cierto? A empresas que ya no son sin fines de lucro, sino empresas comerciales a las que les puedan generar contratos con ellos. Y ahí, claro, es importante la marca, sobre todo con los software, porque un software normalmente es fácil copiarlo, ¿ah? Es muy fácil hacerle revisar su configuración o decir, oh, mira, ellos están haciendo esto, le voy a cambiar 3 cosas y voy a hacer lo mismo. Pero si yo tengo una marca y ya me posiciono en el mercado como el número 1, como el primero, la gente igual va a preferir que yo le ofrezca el servicio, aunque hayan otras empresas. Yo siempre pongo como ejemplo acá Uber. Cuando Uber entró al mercado, súper potente, ahora hay muchas más marcas que hacen exactamente lo mismo, pero todavía Uber se viene a la cabeza, en las películas sale como ejemplo, en las series de televisión sale como ejemplo, es el primero que se viene a la cabeza porque fue el primero que estuvo en el mercado. E independiente de que ahora hayan otras empresas que ofrezcan el mismo servicio. Entonces, de ahí la importancia de tener una marca, independiente si la vamos a ocupar o no, para que cuando aquel que la va a utilizar este producto, lo utilice con esta marca para que se haga conocido el servicio con esa marca. Y eso ayuda también a promocionar en el fondo si es que eventualmente después se quiere utilizar para otra cosa. Solo, Vanessa, entonces, para que quede claro nomás, o sea, la marca no está asociado a generar una empresa al final, o generar No. este startup. Puede ser algo No. totalmente independiente, ya. Okay. Sí, perfecto. Ya. Así entonces, hasta ahí terminamos con el tema de las marcas. Importante decir que las marcas se inscriben entonces en INAPI, que lo importante de tener una marca es que al momento de inscribir nos van a pedir, si va a tener un logo, que no es obligación, ¿cierto? Puede ser solo palabras, pero si va a tener un logo, tener un buen logo diseñado
un especialista, un diseñador gráfico, ¿cierto? Y ojalá antes de enamorarnos del logo, enamorarnos del nombre, comunicarse con nosotros para que hagamos por lo menos una búsqueda preliminar de la marca para ver si está disponible en la clase que ustedes necesitan. ¿Ya? Eso es súper importante para que no nos ha pasado ya que menos mal no hay algunos productos que han tenido una marca, le hemos hecho la búsqueda y nos ha parecido que la posibilidad de inscripción es muy baja porque ya se parecen a otras que ya están en el mercado y han tenido que cambiarla. ¿Ya? Y menos mal que no han hecho como merchandise, sino cosas con la marca, porque si no se pierde todo eso. Entonces, antes de enamorarnos tanto de una marca, acercarse a nosotros para que podamos ver esos temas y revisar en qué clase puede estar. Y claramente, como comentaba, no es necesario tener una empresa para tener una marca, pero si es su intención tener una empresa, acá también apoyamos con el tema de los emprendimientos de base científico-tecnológica y con el tema marcario. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo. Sí, cuéntenme. Muchas gracias. Primero, como me conecté un poco tarde, yo tengo una pregunta tal vez bien particular sobre derecho a autor versus licencia y hablando de software. Que pasa es que yo trabajo por un centro de investigación que está fundado, que está pagado con platas del Estado, decimos son platas ANIT, ¿sí? Y que pasa es que mi contrato con el centro dice que también transfiero mi propiedad intelectual hacia la universidad, ¿sí? Porque es un fund-up, no sé qué conocen esos tipos de centros, ¿sí? Y la cosa es que no me gusta porque no quiero como que algo que está pagado por fondos estatales queda a propiedad de la universidad. Entonces, lo que me ocurrió fue, porque yo tengo derecho a autor, también declaro el código con la licencia de MIT. No sé si lo conocen. So, como usa un software license que declara que este trabajo, aparte de también poner mi derecho de autor para reutilizar el mismo código en otros proyectos más tarde, pongo además como bajo una licencia pública que me permite también publicar eso. Yo quiero saber cómo que eso está bien, ¿puede hacer eso como autor? Sí, lo que pasa ahí es volver un poco atrás con la diferencia entre los derechos patrimoniales y los derechos morales. Cuando yo trabajo para cualquier empresa o una universidad, mi contrato, por contrato, ¿cierto? Se me está a mí dando la orden o está dentro de mis atribuciones realizar ciertas gestiones. Por lo tanto, yo no voy a tener derechos patrimoniales sobre eso que se está creando, en este caso un software. Yo no voy a poder recibir dinero por eso. Pero sí, siempre se me va a reconocer mi derecho moral. Siempre yo puedo decir, oye, yo fui el autor de esto, porque eso no se puede, no se le niega a nadie. No hay mandato legal que permita que ni una universidad ni una empresa pueda omitir que un autor, que una persona que estuvo sentada en el computador redactando esto, diga que él lo hizo. Pero una cosa es que yo pueda decir, yo lo hice, yo participé dentro del software, al final cuando dicen autores sale mi nombre, eso es una cosa, y otra cosa es que yo pueda tomar ese software, ir y licenciárselo a otra empresa y recibir una retribución económica por él. Eso no voy a poder hacerlo porque ese derecho que es patrimonial lo va a tener la universidad, ¿ya? ¿Y por qué lo tiene la universidad? Porque también hay que pensar que cuando hay fondos de anido, cualquier cosa, que caen y que se genera algún tipo de un instituto, ¿cierto? Algún tipo de oficina dentro de la universidad con ese dinero, es porque la universidad también cumple con ciertos requisitos para poder postular a estos fondos. Entonces, está dentro todo del mandato legal y hay una ley, que es la ley de universidades, en donde está todo esto regulado en cuanto a que es así porque la ley de Chile dice que es así, que lo que se genera en la universidad es de la universidad, independiente de los fondos. Hay una pregunta tal vez similar. Mira, hay también el tema de ley de transparencia y presupuesto público. ¿No puede eso aplicar también ahí que yo digo, pero eso, los fondos públicos fueron utilizados para hacer ese trabajo? Entonces, yo también, por ley de transparencia, si alguien me dice, yo puedo mandar el código y dejarlo abierto. ¿Entiendes? O yo tengo un problema moralmente que yo
que el Estado o el pueblo de Chile me paga y la universidad dice, pero eso es un producto que va a ser de la universidad. Sí, pero que sea de la universidad no quiere decir que la universidad no pueda, por ejemplo, entregarlo a una institución a título gratuito. No, Claro. no es Pero ¿cómo puede asegurarle que lo hace? Porque es algo que por no es pagado por la universidad. tiene que ver con los principios de la universidad. Tiene que ver con cuáles son los, por ejemplo, yo que veo harto contrato, nosotros hacemos muchas cosas a título gratuito. Muchísimas. Acá hay mucha tecnología que se desarrolla y que nosotros la entregamos a título gratuito porque va a depender mucho de, por ejemplo, si son fondos cuando son FONDEF, que son, por ejemplo, de bien público, sí o sí van a quedar públicos. Entonces, si nos vamos dando cuenta, va a ir viendo caso a caso. Pero normalmente la universidad, por los principios, la misión, creo que tiene como 7 misiones la universidad. Una de esas es el traspaso de la información a la comunidad, a la sociedad. Entonces, si tiene que ser a título gratuito, va a ser a título gratuito. La universidad no se va a complicar con eso. Ok, ya, gracias. Sí, Vanessa, también, ¿Sí? aparte de Stefan ahí que estuvo comentando esto, gracias Stefan por la pregunta, y también Andrés también tiene una consulta, dice en el chat ahí, en el caso de trabajos que sean realizados por alumnos y sean patentables, ¿a nombre de quién queda esa patente? Desde el punto de vista de la exploración o generación de una startup, es importante que la propiedad de la patente quede a nombre del alumno. ¿Cómo se hace eso? Sí. ¿Cómo se maneja ese tipo de situaciones dentro de la universidad Ujú. para que ellos también, los alumnos, puedan tener Sí. su propia iniciativa, ahí me imagino? Sí, acá cuando los alumnos todavía están en pregrado o posgrado, haciendo un doctorado, un magíster, o están en pregrado y están dentro de sus tesis o desarrollo de algún taller o algo que se está desarrollando dentro de la universidad, pueden optar a tener un spin-off de la universidad y toda la propiedad intelectual que se genere se va a compartir entre el alumno y la universidad. Los porcentajes se ven caso a caso según de dónde venga la idea, cuánto aportó el profesor, si ocupan material de la universidad, va a depender caso a caso, pero se comparte. Nosotros tenemos la mayoría de las patentes, o sea, diría que el 100% de las patentes presentadas, se reconoce la participación de los alumnos como autores o inventores y se les da su porcentaje en la patente. Lo mismo en las marcas comerciales y además participan, si quieren tener un spin-off, nosotros encantados, nosotros lo que más queremos es tener spin-off acá en la universidad y ellos van a ser socios del spin-off, van a tener su porcentaje de participación del spin-off, que es prácticamente, ahí la empresa pasa a ser prácticamente el alumno. Así que sí, se comparte, o sea, la universidad se queda con un porcentaje, sí es cierto, pero el alumno también. Súper, muchas gracias Vanessa. ¿Sí? Ya, entonces voy a dejar de compartir. No sé si cómo estamos con el tiempo, porque estuvo un poquito interrumpida pero si, no sé, Sofía, ¿tú tienes tiempo todavía? No sé si ustedes tienen tiempo como para... ¿Sí? Ya. Sí, para por que... mi parte aquí yo sigo grabando, así que no hay problema. Ya, Si para que alguien, puedan si ver... alguien tiene que retirarse, no hay problema y después compartimos la grabación, no hay de qué preocuparse. Ya, porque ahora vamos a pasar a ver el tema de las patentes. Ahí vamos a hablar con la especialista que, bueno, Sofía es la encargada acá en la oficina de hacer como los informes. Yo tengo que retirarme, previo. perdón, solo para Sí, avisar, pero no se después preocupe. hablo con Sebastián y veo la grabación. Muchas gracias ahí a ustedes. Yeah. Así que lo dejo con Sofía. Bueno, como estábamos, bueno, justo pensamos que íbamos a, no sé, hasta las 11, pero se extendió la presentación y qué bueno, en verdad, que hayan surgido preguntas y hayamos podido reflexionar al respecto a derecho de autor y marcas. Y yo, bueno, continúo con patentes, que en sí es un tema bastante profundo, complejo, entonces igual requiere su tiempo y si surgen dudas mejor porque así podemos ir conversándolo. Cada patente en sí es un mundo y tiene requisitos, una solicitud de patente como los vamos a ver, pero al final cada requisito se tiene que ir resolviendo caso a caso. No sé si pueden ver bien la presentación, si me escuchan bien. Sí, se escucha bien y se ve bien, así que no hay problema. Ya, súper. Entonces, partamos por lo básico. ¿Qué es una patente?
Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. ¿Y para qué va a ser este derecho exclusivo? Bueno, nos va a permitir explotar la invención de forma de excluir a otros que no sean titulares de la patente de fabricar, de usar, de vender, de ofrecer a la venta, de importar la invención sin el consentimiento del titular de la patente. Ahora, las patentes tienen características. Como dijo Vanessa anteriormente respecto a propiedad industrial, son territoriales por naturaleza, es decir, van a depender de un país en específico y uno tiene que decidir dónde va a realizar la solicitud de patente. Por ejemplo, si lo va a hacer aquí en Chile o en otro país. Y también tienen una duración generalmente de un máximo de 20 años. Luego de estos 20 años la patente queda liberada y así personas que no sean titulares de la patente pueden fabricar, usar, vender, comercializar la invención en sí, luego de este periodo, claro. Ahora, es importante mencionar que en contrapartida de la concesión de este derecho exclusivo que se nos da en el sistema de patente, el titular de la patente tiene que proveer una descripción completa de cómo funciona esta invención y así la va a poner a disposición del público. Por lo tanto, los detalles técnicos tienen que ser publicados y así va a promover e impulsar la innovación y el crecimiento económico. Entonces, tenemos por un lado de que las patentes nos dan este derecho exclusivo, pero a la vez nosotros en contrapartida tenemos que dar a disposición toda la información técnica detallada, con tal de que una persona que sea versada en el tema pueda lograr reproducir esta invención. Ahora sí, no tiene, si es que no se ha dado el permiso, no tiene la facultad para comercializar esta invención. ¿Por qué son útiles las patentes entonces? Las patentes nos van a brindar incentivos y protección a las personas en la medida que ofrece un reconocimiento a la creatividad y la posibilidad de obtener una recompensa material por sus invenciones. Al mismo tiempo, la publicación es obligatoria y nos va a facilitar la difusión, que va a ser mutuamente provechosa de estos nuevos conocimientos y va a agilizar la innovación y nos va a evitar, por lo tanto, caer en este proceso de reinventar la rueda. ¿Qué pasa si no hubiese un sistema de patente? Como no va a haber un incentivo, no va a haber una protección, nos vamos a ver desprovistos nosotros como titulares o inventores de esta protección de nuestros conocimientos, de nuestros desarrollos tecnológicos. No nos van a reconocer la creatividad de inventor, ni siquiera, o sea, tampoco nos podrían contribuir a las inversiones, porque solicitar una patente y desarrollar un producto tecnológico requiere harta inversión de tiempo, de energía, recursos económicos. Y por lo tanto los inventores en sí se sentirían desalentados de introducir estas nuevas invenciones en el mercado y probablemente lo que ocurriría es que mantendrían estos desarrollos tecnológicos en secreto, que es otra forma de protección, otra estrategia de protección intelectual, que es el secreto industrial. Entonces lo que busca el sistema de patentes en sí es poder poner estos conocimientos a disposición del público, pero recompensando el esfuerzo y la creatividad y el desarrollo tecnológico que realizan los inventores. Una pregunta, Sofía, perdona que te interrumpa. Es que tenía una duda y, por ejemplo, si yo hago una patente de un producto nuevo, de algo nuevo, ¿cómo puedo yo, busca también eso de la patente, el poder ofrecerlo a que otras personas tomen eso, desarrollen algo, incluso lo mejoren, por ejemplo, o lo adapten a una condición local distinta? Y pregunta ahí también, ¿cómo eso después retroalimenta el producto original, por ejemplo? Ahí depende un poco de esos convenios o de cómo se generen esas colaboraciones también. Como esa como franquicia, pero que también se adapta. Es como, me imagino, el McDonald's, pero el McDonald's chileno también tiene palta, por ejemplo. Entonces va mejorando un poquito la condición local, por un ejemplo que capaz que no es patente, pero digo como un caso así, en el sentido que se va inventando algo, pero que después se va mejorando. Si algo claro. así te entiendo, no sé si se podrá dar también. Sí, en principio es confuso porque uno piensa una patente y piensa como que cierra todas las posibilidades, que lo deja encapsulado o protegido y que nadie puede acceder a ese conocimiento. Sin embargo, lo que se busca es que sí, el sistema patente, así como las publicaciones científicas, es publicar
el desarrollo tecnológico, sin embargo, al momento de usarlo, me tienen que pedir permiso a mí como titular, si es que lo van a usar para comercializarlo, para venderlo, para exportarlo. Ahora, se puede ocupar la información de las patentes para investigaciones. Sí se pueden ocupar. Ahí el problema viene, o el tema del permiso viene cuando ya se quiere comercializar o se quiere lucrar con esta invención. Ahí sí necesita la autorización del titular de la patente y por lo tanto ahí generalmente se llegan a acuerdos, hay un contrato de licencia. Pero respecto a la investigación académica, sí se pueden ocupar la información de patente y es por eso que está publicada. Eso es lo que quiere llegar, a que se vayan desarrollando nuevas tecnologías, nuevas invenciones. Ahora, lo nuevo que se vaya generando, si es que se quiere proteger, es muy importante que cumpla con los requisitos y los vamos a ver en la siguiente diapositiva, y uno de estos es el nivel inventivo, o sea que tiene que ser lo suficientemente distinto para poder generar una nueva patente. No sé si generé alguna confusión o aclaré un poco más las dudas respecto a qué es lo que busca promover el sistema de patentes. Bueno, voy a continuar con la presentación. Aquí un concepto súper importante respecto a las patentes de invención es este concepto, la invención. Aquí lo diferenciamos de la obra, de lo cual estábamos hablando sobre derechos de autor. El derecho de autor protege obras, en cambio las patentes protegen invenciones. ¿Y qué es una invención? Es toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer industrial. Por lo tanto, las patentes se pueden conceder sobre invenciones de cualquier sector de la tecnología, algo tan simple como un utensilio de cocina o algo más complejo como puede ser un chip de nanotecnología. Y aquí también es súper importante destacar que una invención puede ser un producto o puede ser un proceso. Por ejemplo, acá ponemos un producto, puede ser un compuesto químico, eso podría ser una invención, y también podría ser un proceso, por ejemplo, el proceso para producir este compuesto químico en específico. Entonces, por patentes de invención podemos proteger un producto en sí como el proceso. Y si buscan en documentos de patentes van a encontrar hartos documentos que van a proteger un producto, un dispositivo, y también puede ser un proceso más complejo. Sofía, ¿sí? una pregunta ahí. ¿Una patente también podría ser una norma, por ejemplo? ¿O no necesariamente? Por ejemplo, o tiene que ser algo físico, una invención. Por ejemplo, no sé, una rampa. Voy a poner un ejemplo de transporte. Una rampa que permita, no sé, desplegarse desde un bus, no sé, y que sea automático. Bueno, son cosas que existen igual, pero imaginémonos algo así que fuera nuevo. ¿Necesariamente tiene que ser algo físico o puede ser una norma que diga, mire, el ancho de esto tiene que ser de tanto y eso se patenta como una... ¿Cómo se ve ahí eso, por ejemplo? Ahí hay que fijarse mucho cómo es la definición de invención. Por una norma yo entendería que no se puede proteger por un sistema de patente. Sí puede ser algo físico como un producto, pero no necesariamente tiene que ser físico y por eso dice el hincapié de que puede ser un proceso. ¿Ya? Una norma podría quizás caer más en una serie de instrucciones, quizás en una metodología, lo cual se puede materializar mediante un documento y eso podría ser protegido por derecho de autor, como vimos con la presentación de Vanessa. Como recomendaciones de diseño, no sé, algo así. Okay. Claro. Y también, quizás si es una norma, o sea, habría que ver que lo importante es que tiene que haber un desarrollo en sí. Quizás una norma queda mucho como en la idea y tiene que ser un desarrollo para que se pueda proteger, algo ya más materializado. Pero respecto a las patentes de invención, claro, invención puede ser un producto o un proceso. No necesariamente, porque de repente se piensa que puede ser solamente un producto, pero los procesos también pueden ser protegidos mediante una patente. Y siguiendo con la presentación, existen muchos productos que pueden comprender varias invenciones en sí. Por ejemplo, acá puse una computadora portátil, puede estar compuesto por cientos de invenciones que funcionan conjuntamente. O sea, podemos tener, por ejemplo, la pantalla en sí, cómo funciona,
Eso puede ser una invención. Cómo funciona el proceso para, no sé, del teclado. También puede ser una invención. Un producto puede en sí contener varias invenciones. Entonces, llegamos a los requisitos de patentabilidad. Existen 3 requisitos súper importantes. El último es no estar excluido. Más adelante vamos a ver las exclusiones. Pero los 3 requisitos importantes de las patentes es la novedad, es decir, que no exista con anterioridad en el estado de la técnica. El nivel inventivo, que quiere decir que una persona versada en el tema, que sea experta en el tema, no le resulte obvio el desarrollo de esta tecnología. Que no sea una tecnología derivada de manera evidente del estado de la técnica. Y que también el tercer requisito tenga aplicabilidad industrial, o sea, pueda ser producido y utilizado en cualquier tipo de industria. Entonces aquí me gustaría como tomarme un momento para reflexionar sobre estos requisitos. El tema de la novedad es algo súper importante y algo que recalcamos mucho en los scouting, con los académicos y con los estudiantes, porque muchas veces en los desarrollos académicos, en la investigación académica, se requiere publicar, ¿no? En artículos científicos, en congresos, en seminarios donde uno expone su investigación científica. Al hacer esto, está ya poniendo sus resultados en el estado de la técnica. Y aquí se nos cae el primer requisito, que sería la novedad respecto a una solicitud de patente. Por lo tanto, siempre nosotros recalcamos que no es que no puedan publicar, no es que no lo puedan presentar en congreso o en seminarios, simplemente es que veamos primero la estrategia de protección, si es que ven que puede haber alguna patente, y después puedan publicarlo. ¿Ya? Entonces eso es súper importante porque lo primero que se hace para ver si puede un desarrollo tecnológico ser susceptible a patente es realizar una búsqueda preliminar del estado del arte y ver si es que ya está, si es que cumple o no con el requisito de la novedad. Respecto al nivel inventivo, y esta pregunta surgió al principio, ¿cómo nosotros sabemos, cómo diferenciamos si tiene o no nivel inventivo? O sea, qué tan innovador, qué tan nuevo puede ser este desarrollo tecnológico respecto a lo que ya existe, o si es que está quizás basado, inspirado respecto a otro desarrollo tecnológico. Bueno, aquí va a depender mucho del perito y va a depender de cómo uno defiende su solicitud de patente. Nosotros realizamos entonces, por ejemplo, si yo tuviese un desarrollo tecnológico, lo más importante aquí es, ojalá, ir documentando todo el proceso de la investigación científica, todo el proceso del desarrollo tecnológico, porque esto me va a dar una herramienta para defender mi solicitud de patente, le va a dar robustez, va a defender el nivel inventivo. O sea, no fue algo obvio que se me ocurrió de un momento para otro por ser versado, experto en el tema, y que también se le pueda ocurrir a otro experto en el tema, sino que hubo un desarrollo, hubo un trabajo. Y también eso se lo tengo que exponer al experto, al perito experto, que va a ser la contraparte que me va a preguntar ya, pero ¿qué tanto nivel inventivo puede tener este desarrollo tecnológico? Entonces, esos 2 puntos, bueno, y respecto a la aplicabilidad industrial, que también pueda ser producido y utilizado en las industrias, o sea, tiene que ser algo también útil en el sistema de industria. No puede ser algo que potencialmente en algún momento pueda existir, pero todavía no sirve. No, tiene que tener un sentido, una utilidad en la industria. Y bueno, el cuarto requisito es no estar dentro de las exclusiones, que las vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que no se puede proteger por patente? No se va a considerar invención y van a quedar excluidos de la protección por patente los descubrimientos. Esto pasa mucho en el ámbito de las ciencias biológicas. Objetos que existen en la naturaleza y no han sido identificados con anterioridad. Si yo me encuentro, por ejemplo, una nueva especie de, supongamos, pez, yo no puedo patentar ese pez porque ya existe de por sí en la naturaleza. No yo por haberlo encontrado o descubrirlo, tengo la facultad de poder patentarlo.
Las teorías científicas y los métodos matemáticos se excluyen por ser de índole abstracta e intelectual. Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros, comerciales y de negocio. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico de cuerpo humano o animal, así como también los métodos diagnósticos. Sin embargo, aquí los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico y los métodos de diagnóstico, claro, no pueden ser protegidos por patente, pero sí pueden ser protegidos por patente los productos que sirvan para el diagnóstico o algún procedimiento quirúrgico o terapéutico. El nuevo uso, cambio de forma, cambio de dimensiones, el cambio de proporciones, el cambio de materiales de diferentes artículos. ¿Por qué? Porque simplemente tener un desarrollo tecnológico que ya existe, y si yo decido cambiarle el material o cambiarle la forma o cambiarle el uso, solamente por realizar ese cambio, no significa que necesariamente podamos protegerlo por patente. Tenemos que justificar un nivel inventivo, tenemos que... tiene que haber un desarrollo tecnológico, no simplemente por cambiarle o el color o las dimensiones o la forma vamos a poder protegerlo por sistema de patente. Y además parte de los seres vivos tal como se encuentra en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado. Esos tampoco se pueden proteger por patente ya que lo encontramos como tal en la naturaleza. Ahora sí, y también se da en el ámbito de las ciencias biológicas, si es que nosotros aplicamos ingeniería y podemos modificar genéticamente el material, por ejemplo, genético de alguna especie, ahí sí podríamos proteger por patente. Pero tal como se encuentra en la naturaleza, no. Entonces, bueno, respecto al primer requisito, que eran de la novedad, surge mucho esta pregunta en los diferentes scouting que realizamos, si se publica o se patenta. Y nosotros respondemos, como lo había mencionado anteriormente, que no es que no se pueda publicar, incluso el mismo sistema de patente busca publicar la información, poner esta información a disposición de la sociedad, pero habría que ver primero la estrategia de protección intelectual antes de llegar y publicar, para así no caernos con el requisito de novedad en caso de que sí pueda ser protegible por solicitud de patente. Entonces, para inscribir una patente, bueno, antes de la redacción tal de la solicitud de patente, tenemos que hacer un estudio donde vamos a ver una búsqueda del estado del arte, vamos a ver qué tan podemos justificar el nivel inventivo. Entonces este estudio se llama estudio de patentabilidad y nos va a decir qué tantas probabilidades tenemos de que sí sea aceptada esta solicitud de patente o no. Y si nos dice que sí, que tenemos hartas posibilidades, vamos con la solicitud de patente y para esto tenemos que redactar una patente. Esta redacción la tiene que hacer un estudio jurídico, porque tiene un nivel de lenguaje técnico jurídico súper importante, sobre todo en el pliego de las reivindicaciones, que nos va a decir exactamente qué es lo que protege la patente. Y también es importante mencionar que tenemos un tipo de inscripción nacional. Como habíamos dicho, las patentes son territoriales, entonces podemos inscribirla nacionalmente, es decir, acá en Chile o en un país en específico, pero también existe una inscripción que va a ser una solicitud internacional, que se llama inscripción por PST. Esta inscripción no significa que vaya a ser concedida la patente en varios países al mismo tiempo, significa que vamos a estar solicitando la patente en varios países, pero cada oficina de cada país, por si de manera independiente, va a tener que tramitar y con su propio perito ver si la concede o no la concede. Una pregunta, Sofía. Respecto a lo primero que tú decías, esa redacción de una patente, ahí tú decías que es necesario un estudio. Sí. ¿Ese estudio lo hace la OTL también? En ese sentido, y ahí, por ejemplo, también eso se daría para el derecho de autor también. ¿Es el mismo estudio o es totalmente distinto ahí? Bueno, como los pasos a seguir respecto a proteger por una solicitud de patente o cualquier tipo de estrategia de protección, cuando uno ya
en el caso de que yo sea investigadora y esté obteniendo resultados a partir de una investigación, lo que nosotros les recomendamos es que cuando obtengan sus resultados, y probablemente van a querer publicar los resultados, primero se acerquen a nosotros como oficina. Ahí nosotros vamos a hacer una reunión, vamos a ver quizás las estrategias de protección. Si sale que puede ser, vemos que puede ser susceptible a patente, vamos a pedir que por mientras no publique, para no caernos con el requisito de novedad. Vamos a hacer una búsqueda preliminar del estado del arte, nosotros aquí como oficina. Y como vemos, vayamos viendo los resultados de esa búsqueda preliminar, nosotros trabajamos asociados a un estudio jurídico. Ya, entonces a ellos les vamos a pedir el estudio de patentabilidad, que nos va a decir qué tantas posibilidades existen de que pueda ser concedida la patente o no, y si nos va bien, si hay hartas posibilidades, con ese mismo estudio vemos el tema de la redacción de la solicitud de patente. Ya. Para eso van a haber hartas reuniones donde nos vamos a tener que juntar, bueno, la ATL como oficina articuladora, el estudio jurídico y el equipo de investigación, donde se tienen que entregar información respecto a esta investigación para que el estudio jurídico pueda entender súper bien de qué se trata la solicitud de patente, de qué se trata el desarrollo tecnológico, y pueda hacer una buena redacción y pueda defender también posteriormente esta solicitud de patente respecto a los peritos que van a ser la contraparte. En el caso de INAPI sería, o sea, en el caso de Chile serían los peritos de INAPI, ya que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Y en el caso, bueno, de otros países también, pues, los peritos de cada oficina de cada país. Entonces, esos serían como los pasos a seguir. Primero, nosotros hacemos una búsqueda preliminar y después vemos si hay posibilidad de patente con el estudio jurídico, y ahí con el estudio jurídico continuamos con la redacción de la patente y con todos los trámites que hay que realizar con las oficinas de patente para poder defender esta solicitud. O sea, en ese sentido, Sofía, yo creo que también para el proyecto FONDEF que estamos realizando, yo creo que vendría muy bien una primera reunión entonces para mostrar ciertos resultados, decir qué hemos llevado, en qué etapa estamos. Creo que vendría muy bien esa reunión que tú sugieres, con cada uno de las personas que han estado más metidos en el método, básicamente. Así que... Claro, y mientras antes se haga esa reunión, o sea, por lo menos mientras nosotros antes nos presentemos a los equipos de investigación para que tengan noción de que además de los resultados que puedan ser publicados, también se pueden proteger y pueden continuar el camino hacia la transferencia tecnológica, bueno, nos tengan en consideración. Y a medida que se vayan obteniendo resultados, vayamos comunicándonos, se presenten, vamos viendo qué estrategias de protección, si es que por patente, continuamos con todo este proceso. Que igual vamos a estar en constante comunicación por estas reuniones donde vamos a tener que ir viendo el estado de avance, cómo se hace el estudio de patentabilidad y todas las gestiones siguientes con el estudio jurídico. Bueno, y continuando, ahí está. Existe un tema que se llama las patentes provisionales, que quiere decir que cualquier persona que tenga una invención, pero que aún no pueda cumplir con todos los elementos de una solicitud de patente, porque una solicitud de patente hay que mostrar una redacción de esta solicitud de patente y también otra serie de quizá papeles, documentos donde se respalde esta redacción. ¿Qué pasa si uno no tiene todavía eso? O le faltan, por ejemplo, algunas investigaciones específicas para algunos resultados específicos que obtener. Bueno, para eso están las patentes provisionales, el cual dice que cualquier persona que tenga una invención, pero que aún no pueda cumplir con todos sus elementos de una solicitud de patente para su presentación, puede presentar una solicitud de patente provisional. Es decir, que va a tener un plazo de 12 meses improrrogables si no se va a tener por presentado. Y si es que se amplía el contenido de esta solicitud de patente, va a perder su prioridad. El concepto de prioridad es súper importante en el tema de patentes porque tiene que ver con el tema de la novedad, el primer requisito, ¿no? Entonces, voy a ver cómo explicar el tema de prioridad. Yo, cuando solicito una patente, voy a tener una fecha. En esta fecha yo solicité mi patente, mostré mi pliego de reivindicaciones que está redactado y esa es mi fecha de prioridad. Y de ahí en adelante empiezan una serie de trámites donde yo tengo que ir defendiendo mi solicitud de patente. Esa fecha es súper importante. Ahora, si yo todavía no tengo los documentos
todos los documentos necesarios, puedo hacer una solicitud de patente provisional, entonces me va a dar un año para poder completar esa solicitud de patente, respetando mi fecha de prioridad, ¿ya? Así, si es que llega otro titular, quizás de otro país o del mismo país, que quiera mostrar una solicitud de patente muy similar a la mía, le van a decir, bueno, aquí ya tenemos respetada esta fecha de prioridad con esta otra solicitud de patente y así no se me cae el tema de la novedad, ¿ya? Entonces existe ese artículo que para poder presentar una solicitud de patente provisional. Ahora, el tema de búsqueda de patentes también es un ítem importante. Nosotros aquí realizamos en la oficina de patentes búsquedas preliminares y posteriormente con el estudio jurídico hacemos una búsqueda más exhaustiva para ver el requisito también de la novedad, pero también existen otros tipos de búsqueda. ¿Por qué buscar patentes? Perdona, Sofía, que te interrumpa. ¿Esa novedad tiene que ser nacional o tiene que ser mundial? Porque entiendo que también, como lo vamos, las patentes se generan en el territorio. Claro, efectivamente yo podría encontrar algo en otro país, pero que acá no se ha aplicado y por tanto tal vez ahí entonces entro con una patente más local. ¿Es tan así o cómo lo ves tú ahí? La novedad, el requisito de novedad tiene que ver con el estado de la técnica o el estado del arte a nivel mundial. Si es que se desarrolló, por ejemplo, una tecnología en Europa y yo desarrollo por mi cuenta una tecnología muy similar, pero que en Europa, o sea, que acá en Chile no está protegida, yo no la puedo proteger por sistema de patente porque ya existe en el estado de la técnica. Ya se difundió desde los inventores de Europa, ya se difundió hacia el mundo, a pesar de que no esté protegida en Chile. Y lo mismo viceversa. Entonces, por lo tanto, es súper importante la fecha de prioridad. Por eso es que existe este artículo que permite una patente provisional. Bueno, y también, por eso también es súper importante la búsqueda de patentes para ver el tema de la novedad. Entonces, ¿por qué buscar patentes? Nos va a permitir mejorar y consultar por las tecnologías existentes, conocer también las tecnologías que están emergiendo, nos va a permitir también buscar posibles mercados potenciales, conocer el comportamiento de ciertas tecnologías en el tiempo. También nos va a permitir conocer las líneas de investigación y las trayectorias de ciertas tecnologías. Muy importante también es conocer quiénes están solicitando las solicitudes de patente de estas tecnologías. Así vamos a ver cuáles son los principales titulares o los investigadores que están desarrollando esta tecnología. Por ejemplo, puede existir una empresa que sea mundialmente reconocida por todas las solicitudes de patente de cierto ámbito, por ejemplo, el ámbito, no sé, informático o, claro, dispositivos electrónicos. Así nosotros podemos ver que esa empresa tiene muchas solicitudes de patente y cuáles pueden ser los inventores detrás de esa solicitud de patente. Y si yo fuese una empresa distinta y quisiera también realizar invenciones de dispositivos eléctricos, quizás, no sé, por ejemplo, le puedo hacer una oferta a los inventores de tal empresa para traérmelo para acá. Así nosotros podemos saber quién está detrás de ese desarrollo tecnológico. Conocer qué hace la competencia también, como lo estaba diciendo, y además para evitar desarrollar una solución a un mismo problema, por segunda vez, de una misma forma, y así evitar también el desgaste quizás de inversión de tiempo, energía y recursos económicos. Entonces, ¿qué tipos de búsquedas existen? Van a existir búsquedas del estado de la técnica, que nos van a responder la pregunta de qué soluciones existen para mi problema técnico. Búsquedas de novedad y patentabilidad, o sea, ¿puedo obtener una patente para mi invención? Si es que yo ya tengo un desarrollo tecnológico y quiero saber si existe algo similar en el estado de la técnica y así saber también si cumple o no con el requisito de novedad. Búsquedas de validez. ¿Es esta patente válida? ¿Puede ser desafiada legalmente? Porque generalmente pueden haber solicitudes de patentes que pueden ser concedidas, pero incluso una vez concedidas se pueden desafiar legalmente. Ahí, claro, pues entra un tema ya de litigio, habría que meter abogados entre medios, pero existen ese tipo de búsqueda.
Búsquedas por nombre, en qué invención está involucrada esta persona o esta compañía o esta empresa. Búsquedas de actividad tecnológica, cómo se ha desarrollado esta tecnología en el tiempo y quién ha estado involucrado en su desarrollo. Y búsquedas de libertad de acción y estado legal, es decir, ¿puedo producir y comercializar este producto en tal país? ¿Esta patente ha sido concedida o está vigente? Esto generalmente es cuando una empresa tiene un desarrollo tecnológico y quiere ir a meter esta tecnología en un mercado en cierto país en específico. O si quiere también comercializar una tecnología de una patente, de un desarrollo tecnológico, pero quizás todavía está la patente vigente, entonces no es de dominio público. Tiene que pedir el permiso del titular. Y entonces por eso sirven los distintos tipos de búsqueda de patente. ¿Dónde se busca esta información de patentes? Bueno, existen diferentes buscadores. Estos buscadores van a tener bases de datos que pueden ser nacionales o pueden ser internacionales. Por ejemplo, el buscador del INAPI, del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, va a tener una base de datos respecto a las solicitudes de patente de Chile. Pero también tenemos bases de datos internacionales como es PatentScope, como es Spacenet, y también vamos a tener bases de datos o buscadores que pueden ser gratuitos o pagados. Estos de acá son gratuitos. Latipat es una base de datos de todas las solicitudes de patentes a nivel de Latinoamérica. Y los que más ocupamos acá en la oficina es Spacenet y PatentScope. Bueno, terminando un poco con el tema de las patentes, pero también súper importante relacionado al nivel inventivo, es el uso de un cuaderno de laboratorio o el uso del cuaderno de investigación. ¿Qué es lo que nosotros como oficina tenemos muchos cuadernos a disposición de los distintos equipos de investigación y fomentamos su uso precisamente porque es muy necesario documentar el proceso de investigación científica para darle robustez al nivel inventivo respecto no solamente a solicitudes de patentes, sino que ante cualquier desarrollo tecnológico y cualquier estrategia de propiedad intelectual. Ahí, por ejemplo, ¿Sí? Sofía, comentar en esa diapo anterior, ese cuaderno también, por ejemplo, podría ser un registro de los experimentos, por ejemplo, quienes participan. Es como también un registro de la vida de, por ejemplo, tu invención o incluso procesos para llegar a ello. Es un poco también eso, ¿cierto? O sea, no solamente escribir ahí el código para no entenderlo así como el mismo algoritmo, sino claro, también es como qué es lo que significó, quién participó, reuniones, etcétera, me imagino también, ¿o no? Todo puede estar documentado en el cuaderno de laboratorio o el cuaderno de investigación y forma parte de una buena práctica en la investigación o buena práctica de laboratorio. Como dice ahí en la misma diapositiva, documentar es una buena práctica de laboratorio, good laboratory practice, y estos son lineamientos, objetivos y principios que plantea la OMS para trabajar dentro de un laboratorio. Claro, aquí específicamente nosotros hablamos de laboratorio, pero puede ser entendido para cualquier estudio, investigación académica dentro de la universidad. Y ahí, Sofía, perdón que te interrumpa, ¿quién va revisando que ese documento, de ese libro va registrando adecuadamente los tiempos? Porque, por ejemplo, yo podría poner algo incluso que puede haber sido antes, que efectivamente se realizó, pero ahí, por ejemplo, es la escuela que me timbra un poco, que me hace algún registro temporal para que quede registro de una secuencia que se generó ahí con temas de tiempo. ¿Cómo lo ves tú ahí también como ese registro también? Actualmente nosotros estamos fomentando la cultura del uso de este cuaderno, sin embargo nosotros como oficina no tenemos un ente fiscalizador, o sea, no es que nos pongamos a revisar los cuadernos, va a depender de cada laboratorio o de cada equipo de investigación. Idealmente en un futuro sería magnífico que tuviésemos una política quizás de revisión de estos cuadernos, sin embargo va a depender ahora en este momento de cada equipo de investigación. Y en esa misma línea, ¿qué recomendarías tú? O sea, por ejemplo, ¿tiene sentido eso de generar, no sé, por ejemplo, de experimentos realizados o actividades con alumnos en laboratorio o algo así? Después de eso, por ejemplo, generar un timbre de la escuela que indique la fecha, por ejemplo, podría ser un camino para
para ir dejando registro o crees que ese camino más bien es como lo lleva personalmente cada profesor o cada investigador nomás? Yo creo que habría que estudiarlo y sobre todo caso a caso, pero esa idea que me comenta de un timbre suena súper bien, pero va a depender al final de cómo se maneje cada equipo de investigación. Al final el que lidere quizás de la investigación podría ir un poco revisando estos cuadernos y ver si contienen la información que refleje el trabajo de investigación y desarrollo tecnológico. Porque claro, o sea, eventualmente este cuaderno, claro, respecto a la propiedad intelectual nos va a servir mucho para darle robustez al nivel inventivo respecto a una solicitud de patente, pero también nos sirve mucho para darle continuidad al desarrollo de investigación dentro de un mismo equipo de investigación. Por ejemplo, si es que alguien se va, un participante del equipo ha realizado, no sé, por un año tales experimentos y después se tiene que ir y llega otra persona nueva a continuar con sus experimentos, puede revisar aquí mismo más o menos cuál fue el protocolo o el estándar para poder continuar con esa investigación. Más o menos es la misma dinámica que se da con la información en las solicitudes de patentes. Es para no reinventar la rueda, es para darle continuidad y también esto nos puede servir, como está registrado, está materializado, nos puede servir para sacar el conocimiento desde el mismo equipo de investigación y quizás puede transferírsela a, por ejemplo, a una industria donde nosotros licenciamos nuestro desarrollo tecnológico, entonces aquí le dice, aquí está todo el proceso de investigación, aquí está el protocolo que nosotros ocupamos, entonces transferimos ese conocimiento. Es por eso que es súper importante el poder ocupar cuadernos de laboratorio o de investigación. Y como tú dices, capaz que el paso siguiente va a ser cómo usar la tecnología para eso un poco también, o sea, ahí que hoy día esté digital ese cuaderno capaz. Y es claro, ese es uno de nuestros desafíos. Me pongo a pensar, por ejemplo, o sea, escribir a mano un código hoy día no tiene sentido. O sea, claro, no. Hoy día yo ya las busco en internet y desde ahí desarrollo. Entonces, claro, volver a escribir todo eso capaz que no sea la mejor alternativa. Por eso lo veo yo más bien como un registro de experiencias, tal vez, o de algo así. Entonces, sí. Pero claro, hoy día capaz que tengamos que avanzar hacia una mirada, como tú dices, de una política de uso de eso y de usar la tecnología a favor en ese sentido. Súper. Sí. Claro, y en nuestro siguiente desafío, o sea, nosotros ahora estamos fomentando la cultura del uso de tener registros de las investigaciones, del uso de este cuaderno, pero ojalá que en un futuro podamos tener un cuaderno digital donde podamos respaldar todo y lo podamos hacer más simple que escribirlo como en papel. Entonces, bueno, como les comentaba, es la única forma de poder demostrar los hechos ocurridos y que los procedimientos se llevaron a cabo correctamente y en el momento correcto. Y esto nos va a poder permitir darle un respaldo respecto a si es que en algún momento se pone en duda de cómo sucedió tal experimento, tal desarrollo, lo vamos a poder respaldar y vamos a poder demostrar y también vamos a poder demostrar que esa es la autoría de las personas que estuvieron involucradas en ese desarrollo. Ante la pérdida de datos o si no se ha hecho un registro completo, los resultados y la misma validez del estudio pueden verse comprometidos. Por eso que es bueno mantener este registro. Entonces, las razones y beneficios de documentar nos va a poder dar una continuidad a la investigación y desarrollo, nos va a poder permitir o demostrar una evidencia en autoría respecto a la investigación científica, evidencia ante posibles litigios, nos va a permitir hacer una revisión continua de este desarrollo tecnológico, nos va a dar credibilidad, vamos a poder demostrar, bueno, como decía, la autoría, demostrar la prioridad, o sea, también con respecto a las fechas, y nos va a permitir, algo súper importante, transferir el conocimiento. Es decir, vamos a poder sacar y transferir el conocimiento fuera del laboratorio o fuera del equipo de investigación hacia la sociedad, cuando queramos hacerlo. Entonces, bueno, cerrando un poco todo este taller, la estrategia de protección de un desarrollo tecnológico. Existen diferentes estrategias, como podemos ver, nosotros en este taller nos enfocamos en derecho de autor, por el tema sobre todo de software, en el posicionamiento de marca comercial, en patentes de invención,
pero va a depender también del ciclo de vida del posible producto o servicio que nosotros podamos estar desarrollando. ¿Cuánto va a durar esta protección? Ya sabemos que el derecho de autor tiene una protección en tiempo mucho mayor, que quizás lo pueda dar una patente, que son 20 años, o un modelo de utilidad, que son 10 años. Y también tener en cuenta de que un mismo desarrollo puede tener varias estrategias de protección, y estas no son excluyentes entre sí. O sea, un mismo desarrollo tecnológico le podemos generar un posicionamiento de marca, podemos revisar un manual y poder registrarlo por derecho de autor, y a la vez quizás también podemos protegerlo mediante una solicitud de patente. De esos ejes y de esos conocimientos va a depender la estrategia de protección que le vamos a dar. Para cerrar un poco aquí, nosotros queremos mostrar un ejemplo de una spin-off que la realizó el profesor Sergio Flores de la Escuela de Ingeniería Industrial. Es una spin-off que se llama Demafront, está basada en la licencia de software de optimización de inventario y que le ha ido bastante bien. Y también tenemos otro ejemplo que es Aquom, también es una spin-off, el cual consiste en una empresa que realiza distintos servicios de gestión ambiental, consultorías, y que también le ha ido bastante bien. Esa sería nuestra presentación. No sé si tienen algunas dudas. Yo creo que es súper interesante por mi parte, y también va quedando Andrés también, que nos acompañó en todo el momento también. Y yo creo que está súper bueno. Yo creo que las dudas fueron conversadas en el momento también, así que me pongo muy contento de que las fuimos viendo en su minuto, porque era muy difícil de guardarla al final, porque hubiésemos tenido que ir para atrás, qué sé yo. Entonces, sí, es un tema que da para harta reflexión, harta conversación, hartas dudas, porque es un tema complejo. Y me gustó que fuera bien como taller, o sea, que pudiéramos participar, que ustedes dieran ese espacio para poder hacer preguntas. Así que muy agradecido por la oportunidad, y yo creo que nos queda esa tarea de ir preguntando qué hacer, o sea, el siguiente paso, como tú dices. Claro, aquí, bueno, sí. Respecto a las estrategias de protección, nosotros revisamos algunas, pero claro, va a depender caso a caso. Y como lo mencioné y lo mencionaba Vanessa, no son excluyentes entre sí, entonces podemos generar hartas estrategias de protección para un mismo desarrollo tecnológico. Entonces, habría que ir viéndolo caso a caso en reuniones que vayamos formando, y para eso es importante para nosotros darnos a conocer como oficina. Está súper bien, y yo agradezco de todas maneras este espacio, y voy a compartir después la grabación con el resto de la escuela. Más de alguna persona se va a entusiasmar, y súper bien, así que me parece súper interesante, y yo creo que vamos a vernos pronto por estas reuniones puntuales. Así que agradezco el tiempo, y eso, ahí nos seguiremos comunicando para ir viendo este tema. Súper, muchas gracias también por la instancia para darnos a conocer y poder transmitir este conocimiento respecto a las estrategias de protección. Súper, ya pues nos vemos entonces. Gracias Andrés también por estar ahí. Gracias Vanessa. Chao, que esté muy bien. Nos vemos. Chao, Chao. gracias.